Cuando el pasado 15 de marzo procedíamos a la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, vivíamos un momento muy emocionante que compartimos con las asociaciones memorialistas, protagonistas de un proceso largo de elaboración colectiva de una ley ambiciosa que tuvimos el honor de poner a su disposición después de un trabajo intenso en el que recogimos en el texto sus aspiraciones y la recuperación de objetivos que no podían abordarse en el marco estatal por una ley que queda por detrás de lo establecido en la nuestra y porque, además, económicamente esa ley estatal carece de financiación desde la llegada del Partido Popular al Gobierno. Era un momento bonito, como digo, en el que solo teníamos algunas dificultades en cuanto a cómo concretar el desarrollo de esa ley y cómo darle certeza económica a su cumplimiento. Porque, como bien se dijo en la tribuna aquella tarde, todo lo contenido en la ley era importante, pero había cuestiones además muy urgentes, sobre todo las relacionadas con las exhumaciones, con la recuperación y la identificación de los restos de las personas represaliadas en nuestra tierra durante la guerra y durante la dictadura. Todos esos elementos que han hecho que la ley andaluza se coloque a la vanguardia del acervo normativo en materia de memoria democrática en nuestro país requieren, por tanto, de un desarrollo que todos los grupos esperábamos con expectación. Nos preocupó en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando el primer anuncio oficial que se produjo por parte del Ejecutivo relacionado directamente con la ley se basaba en la creación de una figura ajena a los contenidos de esa ley. Contenidos que, como refería al principio de la intervención, estaban siendo esperados en su desarrollo por un movimiento memorialista que siente la ley como suya. Paralelamente a esos acontecimientos, desde el Grupo Federal de Unidos Podemos solicitábamos, a petición de la familia de García Caparrós y de su abogado, toda la documentación obrante en el Congreso de los Diputados relacionada con la comisión de encuesta que se sustanció en el año 78 a raíz del asesinato de Caparrós, hijo predilecto de Andalucía, y que fue asesinado en la multitudinaria manifestación de Málaga en reivindicación del autogobierno pleno, en reivindicación del desarrollo pleno de Andalucía en el marco normativo de aquel proceso constituyente que acababa de arrancar. Sorpresivamente, la mesa de la Cámara ha negado a nuestro grupo el acceso a esa documentación, basándose además en un informe sobre el que está pendiente una reconsideración ya pedida también por nuestro grupo, basándose en un reglamento provisional de la Cámara que incluso en los términos aludidos en el informe permitirían perfectamente el acceso a la documentación. Pero esto además nos ha llevado a poner de relieve que una parte importante del desarrollo de la ley también requiere de la documentación que permita constatar y dar veracidad y poner negro sobre blanco el relato cierto de lo que fue la guerra, la dictadura en nuestra comunidad autónoma. Y en la reserva o el carácter reservado o secreto de algunos documentos, la dispersión de otros y la dificultad de acceder a todos ellos, tanto por investigadores como por parte de la ciudadanía, nos ha llevado también a pensar que era necesario que esos archivos estuvieran en poder de la comunidad autónoma y que hubiera una voluntad política de analizarlos, de clasificarlos y de conservarlos para garantizar que no se deterioran y que están a disposición de los órganos que la ley tiene contemplados, que han de desarrollarse y que tienen, entre otras tareas, la encomienda de hacer la recuperación y el relato veraz de nuestra historia más reciente. Y eso nos lleva a otro elemento que nos perturba desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y es que hay una cadena de reglamentos, hay un decreto pendiente, hay una comisión técnica pendiente entre varias consejerías, hay distintos elementos en el marco de la ley que son necesarios para que efectivamente la ley tenga la capacidad de ser lo efectiva que espera el movimiento memorialista que la ha hecho y que la siente suya. Todos esos elementos conforman el grueso de la parte dispositiva de la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida trae esta tarde a consideración del Pleno para fijar algunos compromisos concretos
que vayan dando certidumbre y tranquilidad al movimiento memorialista en torno a la inequívoca voluntad política de dar desarrollo a esta ley tan importante para nuestra comunidad autónoma y para las miles de personas que todavía no saben dónde están sus seres queridos, así como para saldar la deuda histórica que nuestra comunidad autónoma tiene en cuanto al relato veraz de lo sucedido en general en ese periodo histórico en nuestra tierra y, en lo concreto, para dar satisfacción a una familia, la de García Caparrós, que lleva 40 años esperando una explicación y una responsabilidad explícita del asesinato de su hermano. Por tanto, lo que le trasladamos en la parte dispositiva, como conocen los grupos, es, por un lado, la aprobación de los reglamentos preceptivos que permitan que se desarrollen los órganos contemplados en la ley, especialmente el Consejo de Memoria, que es donde se va a sentar el movimiento memorialista, que va a participar en las prioridades de la política pública de memoria democrática, y también la comisión que deviene de ese Consejo de Participación, de ese Consejo de Memoria, y que tiene una enorme tarea que hacer en una lucha, además, desigual contra el tiempo, como les decía antes. Por otra parte, reclamar desde el Ejecutivo al Gobierno central toda la documentación que tiene en su poder en torno al asesinato de Manuel José García Caparrós en aquella manifestación del 4 de diciembre del 77 en Málaga. También la desclasificación del resto de la documentación que tiene que ver desde la guerra hasta, en fin, para todo el ámbito temporal de la ley hasta la aprobación de nuestro estatuto, al objeto de poderla estudiar, clasificar y ponerla a disposición de la ciudadanía. Esa transferencia, evidentemente, para que la documentación obre en el Archivo General de Andalucía. También pedir, respetando su independencia, pero pedir a la comisión que aborde de manera, como primera tarea, la investigación y el relato de lo sucedido en el asesinato de Caparrós en Málaga, bueno, porque, por todo lo que les decía antes, es necesario que el Gobierno entregue esa documentación y que la comisión pueda analizarla sin limitaciones. En cuanto a lo que les comentaba de la necesidad de dar certeza económica a los compromisos adquiridos en la ley, hemos trasladado a la parte dispositiva de la proposición no de ley la necesidad de hacer un plan que no lleve más de 10 años, en el que se cuantifique con carácter plurianual un presupuesto adecuado para hacer la exhumación de las fosas que tenemos en Andalucía, para agilizar los trámites de recuperación de los restos y de identificación de los mismos. Hay muchas asociaciones que están trasladando desde hace tiempo las quejas por la lentitud de los procesos, que tienen en muchos casos que ver o bien con trabas administrativas que la ley viene a resolver, pero también con una falta de financiación que esta ley, si tenemos voluntad de desarrollarla, tiene también la obligación de superar. En otro orden de cosas, y también relacionado con lo que les decía antes, la ley tiene una ingente tarea en su desarrollo, en los términos en los que la hemos aprobado, en los términos que nos ha solicitado el movimiento memorialista, y a eso queremos que se ciñan los trabajos del Ejecutivo en los próximos meses, absteniéndose de incorporar figuras que requerirían una modificación de la ley que ni es solicitada por el movimiento memorialista y que además distrae recursos de lo realmente importante, el desarrollo de lo que hemos aprobado hace muy pocos meses y la agilización de la recuperación de los restos en las fosas para cumplir con las víctimas y con sus seres queridos. Y, por último, instar al Gobierno central para que haya medidas efectivas de reparación y de reconocimiento personal a quienes padecieron las condenas y las sanciones por los tribunales y los distintos órganos durante la guerra civil y la dictadura. Una deuda que sigue pendiente, que es dolorosa en primera persona para quienes lo han sufrido en su familia, pero que también es una deuda que dice poco de la calidad democrática de nuestra sociedad si no nos ponemos de acuerdo para resolverla de inmediato. Por tanto, ese es el abanico de elementos que les trasladamos en esta proposición no de ley, es el desarrollo cierto en los reglamentarios de la Ley de Memoria Democrática e Histórica de Andalucía, es también la certeza económica de que va a cumplirse y es también la garantía de que no nos vamos a distraer creando nuevos órganos cuando todavía están sin estrenar los que ha querido el movimiento memorialista que aparezcan en su texto. Muchas gracias. Gracias, señoría.